Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. En un mes, el próximo 5 de noviembre, se realizará la elección presidencial en los Estados Unidos. Es una contienda que al día de hoy está muy cerrada, de acuerdo con las últimas encuestas y sondeos de opinión. Pero las cosas pueden dar un vuelco en las siguientes semanas. Las diferencias van entre 1 y 4 puntos en favor de la demócrata Kamala Harris. Hay algunos que favorecen a Trump por poquito, no muy serios. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Fausto Pretelín. Él es analista internacional y columnista del diario El Economista. Buenas noches, Fausto. Hola. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Janet Cervera, Luis Miguel González. Muy Buenas noches. Hola. A ver, hay un cambio sustancial desde el momento en que Biden es reemplazado por Kamala, y en función de eso es que uno ve un vuelco electoral. ¿Hasta dónde este vuelco electoral, que pues en un sistema normal implicaría que de veras Kamala tiene las posibilidades de ganar? Pues aquí parecería que está bien, va muy arriba, pero hay que enfocarse específicamente en ciertos estados que le dan el número de votos electorales, o sea, los representantes, que son los que finalmente deciden quién será el próximo o la próxima presidenta de Estados Unidos. Bueno, sí, efectivamente fue un vuelco emocional, yo diría, sobre todo porque ya venía el presidente Biden en declive, ¿no? Su capacidad cognitiva ya no era la misma que hace un año, 2 años, o sea, se está precipitando su enfermedad. Y de alguna manera, pues bueno, ella tiene un alcance también limitado, es decir, hay una postura o un segmento de la población que todavía está dudando por quién votar, pero quien de alguna forma termina por convencer es a esos que estaban dudando si sí o no el presidente Biden nuevamente como la reelección. Pero al final del día, como tú mencionas, son 7 estados más o menos, ¿no? Como los que en donde se van a definir las elecciones, y quien gane, parece ser hasta Pensilvania, ¿no? Hay quien dice que el 90% de probabilidad de que gane la elección, quien gane Pensilvania. Antes, hace 20 años era Ohio, ahora ya es Pensilvania. Entonces sí está cambiando, pero sí tiene un alcance limitado, porque la fortaleza de Donald Trump y de los republicanos es muy fuerte. Fausto, digamos que en estos 7 estados que se llaman los swingers está la decisión para el voto, digamos, electoral, que es el fundamental. El hecho de que se pueda dar la misma situación que se dio con Hillary Clinton, en donde pues, ganó la elección en términos de número de votos, pero perdió por el número de votos electorales, y que se vuelva a repetir, es como una cosa que traen los norteamericanos en la cabeza, de decir, pues nuestro sistema está mal, tenemos que cambiarlo. Sí. No lo van a hacer jamás, porque no les conviene ni a unos ni a otros. Esto que se llama cherry picking y la forma en la que hacen precisamente los votos electorales es como autoflagelarse, esa es la verdad de las cosas, en el sentido de que la legitimidad del próximo presidente va a ser realmente baja independientemente de quién gane. Bueno, depende, es decir, legitimidad la va a tener porque está jugando bajo las condiciones que electoralmente existen, y premia que gana y pierde el que pierde de acuerdo a los votos electorales. Yo diría que el algoritmo está mal. El algoritmo significa que los estados del centro de Estados Unidos, que tienen menor población que las costas, y los principales estados también, como donde hay mucha decisión política, como en Washington, por ejemplo, California, son los que están sobrerepresentados, y ahí los republicanos no quieren hacer ningún cambio. Los demócratas son los que están de alguna forma siendo afectados en los últimos años, y por eso vemos que los demócratas, si no ganan el Senado, va a ser muy difícil que puedan hacer cambios desde el punto de vista electoral para pensar el futuro. Pero sí, el sistema de Estados Unidos está colapsado, porque un voto no significa que tenga el mismo peso en California que en Ohio o Pensilvania. Y eso en términos democráticos, desde México, por ejemplo, los sistemas presidencialistas, y donde hay un voto... decide la gente y punto. Decide la gente y punto. Acá es otro aspecto. Bueno, en Estados Unidos es otro algoritmo, y no necesariamente significa que no tenga legitimidad, sino sí la va a tener porque gana el mayor número de votos electorales, ¿no? Pues no populares. Fausto, bienvenido. Hola. Cuando uno analiza las elecciones de Estados Unidos, es un lujo la cantidad de detalles que hay en la información estadística. Por ejemplo, intención de voto por demografías. Kamala Harris está muy bien, por ejemplo, en hispanos.
hace 8 años Trump dio la sorpresa al conseguir muchos apoyos de hispanos, pero ahora la última encuesta que vi trae 14 puntos arriba entre hispanos Kamala. ¿Cuál sería el impacto entre los hispanos? ¿Qué diferencia hay entre Kamala y Trump? ¿Y qué impacto habría, por ejemplo, en temas de migración, dependiendo del resultado? Bueno, sí, yo creo que a Kamala la ven como con mucha empatía, porque también ella pues es hija de inmigrantes, hija que no necesariamente es oriunda de Estados Unidos como tal, y creo que eso sí genera mucha empatía para los latinos. Es una más, ¿no? A pesar de que no sea latina ella, pero el tema migratorio que creo que juega un papel muy importante, es decir, Trump sí ha apostado todo al ser anti-inmigrante, ¿no? Es decir, esa es su postura desde hace 8 años, es consistente, no cambia, y de alguna forma va en contra de la naturaleza del propio país, Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que sí tiene un gran convencimiento por ese segmento demográfico de los republicanos que quiere ya un hasta aquí, es decir, que ponga ahora sí que un muro y que no deje pasar, porque la crisis económica, la crisis política de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de Haití, inclusive en México, ¿no? Que cada vez hay más mexicanos que se quieren ir para allá, pues está de alguna forma poniendo muy enojados a muchos republicanos, que son los radicales, ¿no? Los analistas dicen, está obligando, el éxito de Trump en ese tema ha obligado a Kamala y a los demócratas, me refiero políticos locales, gobernadores, a cargarse un poco hacia la derecha. Sí, yo creo que Kamala tiene perfectamente bien definido su estrategia de campaña, que es aspectos sociales, el aborto, ¿no? Ese es un tema que de alguna manera ella está promocionando mucho y bueno, las últimas horas han sido demoledoras para Trump, porque la esposa de Trump decide apoyar, ¿no? en un libro que va a publicar pronto, el aborto, ¿no? Entonces, para muchos republicanos eso como que le rechinaban los dientes en el momento, un mes antes de las elecciones electorales. Entonces, yo creo que en el tema de Donald Trump, regresando a la parte de migración, esa es su apuesta, pero es una apuesta que ya también está muy, muy desgastada. Es vigente, claro que sí, el tema de la migración, pero ya saben, o sea, ya saben que de alguna forma los aspectos sociales no los quiere tocar y abordar el presidente Trump, que es una forma muy poco responsable, es decir, que decidan los estados si permiten o no el aborto. O sea, no tiene una postura él, no quiere mojarse, no quiere arriesgarse, porque sabe muy bien que una parte de los republicanos, o una parte importante, sí es antiabortista, ¿no? Ahora, Fausto, el tema de México, otra vez, incluso Kamala Harris ha planteado mecanismos más proteccionistas que los que hubiese tenido cualquier otro demócrata, que son bastante proteccionistas, frente a unos republicanos que abandonaron esta idea del libre mercado, etcétera, para convertirse también, quizá rebasándolos por la izquierda, a los propios demócratas. ¿Qué es lo que le pasaría o cuál es la perspectiva que se tiene de un triunfo de uno o de otro frente a un gobierno mexicano nuevo que tiene desafíos importantes en términos de lo económico y que pues el Tratado México-Estados Unidos-Canadá es algo así como la banderita de salida, ¿no? Sin lugar a dudas, o sea, es claro que a México le conviene una victoria de Harris porque va a institucionalizar la relación. Creo que la parte fundamental es la base, el basamento en donde se puede jugar la relación bilateral entre México y Estados Unidos y no crear expectativas del pragmatismo a ver qué va a querer ahora el presidente Donald Trump, ¿no? Yo creo que es mejor la certidumbre. Desde el punto de vista diplomático siempre es mejor trabajar con certidumbre que con incertidumbre, por más que Kamala Harris tenga una visión más conservadora desde el punto de vista comercial que el propio Donald Trump, que sí es mucho más pragmático en lo comercial. Pero la historia de esos 4 años que estuvo Donald Trump, sobre todo los últimos 2, es imponer a México un acuerdo migratorio obligatorio, porque le ponía la bota en el cuello al presidente López Obrador. Es decir, y el presidente López Obrador pensaba en un quid pro quo, es decir, tú no te metas en mi ruta crítica de la 4T y yo te doy un plan migratorio, yo recibo a todos los migrantes, que eso fue lo que terminó por ocurrir, sin que México ofreciera a los migrantes la seguridad, que es vital. Vimos los 40 muertos venezolanos en Ciudad Juárez, que esa es, creo que, la metáfora o la mejor imagen de lo que fue el Quédate en México. Fausto, ya lo dijo Bill Clinton hace un buen rato, es la economía. Dijo estúpidos, pero bueno. Tontos.
está funcionando bien la economía de Estados Unidos dentro de lo que cabe. No lo reconocen los propios norteamericanos, pero la economía sigue creciendo al 3%, a lo mejor se desacelera a 2%, a 1.9% el año que entra. La inflación llegó a niveles excesivamente altos, pero ya está abajo del 3%, ya está en rango. El desempleo no se ha generalizado, todo lo contrario. Cada indicador que va uno viendo, los norteamericanos dicen, híjole, está fatal la economía, pero los datos dicen que está bien. Sí. No se han sabido aprovechar. ¿Cómo ves esto al cierre? Los últimos días van a estar de aupa. Yo creo que el presidente, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo, es el principal vendedor de lo que sucede en la toma de decisiones de políticas públicas, ¿no?, de su propio país. Y creo que el presidente Biden falló porque no fue nunca un gran vendedor de sus propias políticas. Entiendo que tomó la administración en un momento de crisis por el tema de la pandemia, justo, pero sus dos programas, el programa contra la inflación y el programa con el tema de los chips, infraestructura y demás, fueron muy exitosos. Y eso fue lo que le faltó al propio presidente Biden, promocionar sus propios éxitos, que de alguna manera sí es un fenómeno que los propios estadounidenses pues quieran más, ¿no? Es decir, ya tienen un crecimiento, pero quieren más y por eso se quejan y creen que un personaje liberal desde el punto de vista económico, como puede ser Donald Trump, va a ayudar, ¿no? Es decir, desde el punto de vista fiscal, en donde vaya a una disminución de los impuestos a las grandes fortunas y a los empresarios. Creo que eso, la desregulación para los estadounidenses es una palabra mágica, es decir, los incentiva mucho, ¿no?, que llegue un presidente a desregular y no a regular. Uno de los temores de México, y no me refiero no solo al gobierno mexicano, sino los mexicanos, es que las elecciones sean el pretexto para resucitar la Mexican Piñata. Llamó la atención en el primer debate, aparentemente será el único entre Kamala y Trump, que México ocupó un papel verdaderamente mínimo en los temas que se discutieron. Sí. Falta todavía un poquito más de un mes para la elección. ¿Ves un espacio para que México aparezca como en calidad de piñata en la elección de Estados Unidos? Ya es más difícil, ya faltan 4 semanas, ¿no? Creo, quizás en sus termómetros, que son las encuestas, les recomienden, no sé si a Donald Trump, irse sobre México por alguna situación de desesperación, pero creo que en el caso de Kamala Harris, los demócratas van muy enfocados a los aspectos sociales. No están abordando mucho los aspectos económicos y tampoco están defendiendo tanto al presidente Biden. Es quizás una separación ya, un distanciamiento de Harris versus Biden. Y de los republicanos, pues todo puede ser, ¿no? Todo puede ser. Es impredecible las decisiones que pueda llegar en la campaña de Donald Trump. Creo que la crisis ahora en Medio Oriente está por eclipsar un poco quizás la última etapa de estas elecciones. Tan es así que en el debate entre los vicepresidentes pasó a un segundo término porque fue el día en donde Irán lanzó casi 200 misiles, ¿no? Ahora, Fausto, en el tema específicamente de este debate de vicepresidentes, la verdad es que el nivel fue otro, el nivel de confrontación fue pues como el de un debate, yo te diría académico, sí, como tal, pero creo que no tiene ningún tipo de influencia en términos, o sea, está muy bien, pero no es lo que mueve, digamos, el voto de un lado a otro. ¿Cuáles serían los factores que en este último mes podrían hacer cambiar a un votante norteamericano ya sabemos lo que es el voto fijo, de un lado y del otro, el voto duro, pero tienes a estos, entre comillas, independientes que se mueven o que no saben bien a bien qué es lo que van a votar? Sí, mira, es algo interesante. Creo que el debate fue para abrir un poco el bocado, ¿no? El aperitivo ya de este último cierre electoral rumbo a las elecciones. Y segundo, sí, hay estados donde se pueden decidir las elecciones por 200,000 votos o 50,000 votos o 30,000 votos, ¿no? Hablo de Pensilvania, por ejemplo. Creo que ya los votos duros ya están definidos. Las campañas se van a centrar, evidentemente, en los indecisos y las decisiones cambian inclusive el mismo día cuando uno está en la casilla, ¿no? Eso es lo que dicen también las encuestas allá en Estados Unidos. Y bueno, pues es jugarle ya las emociones 100% y 0% a la racionalidad. Creo que vamos a ver quizás un exceso de ofertas, exageraciones, para que de alguna manera puedan cachar a los indecisos. ¿En qué es diferente Trump ahora al de hace 8 años? Bueno, que puede ser más peligroso en el sentido de que ya no va a tener otra elección en caso de que llegara a ganar, por supuesto.
Y en ese sentido vamos a ver al verdadero Trump. No sé si esto sea bueno o malo, pero en realidad, por el fleco que ha enseñado, ¿no? Sí es muy peligroso. Creo que puede ser un personaje muy peligroso porque va en contra del derecho internacional. Me parece que eso es algo muy grave, en contra de Naciones Unidas, en contra inclusive del FMI, OMC, todas las regulaciones le estorban al presidente Trump, y en ese sentido va a ser un personaje peligroso. En caso Y de que ahí hay que añadir el tema de Ucrania, que sin duda también estaría Negativo. presente, esta pues, vinculación estrecha de Donald Trump con Rusia y lo que implica para la geopolítica en términos mundiales, ¿no? Ahí Sí, está. la política exterior será de alguna manera muy, muy sensible, a diferencia de los demócratas, en este caso de Harris, que podría ser mucho más predecible, que también hay que decir, el presidente Biden el último año está desaparecido de Prácticamente. la política internacional. Sí, y de otras cosas. Y de Fausto otras cosas. Pretelín, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Este martes Claudia Sheinbaum tomó protesta como la primera presidenta en la historia de nuestro país. Presentó su proyecto de trabajo y metas en 100 puntos que prometió cumplirá durante su administración. Lo cierto es que tiene un reto enorme en materia económica, política y social y, por supuesto, en el tema de seguridad. Ahí es donde está prácticamente el asunto. Ayer vimos, el 1 de octubre, vimos pues una toma de posesión que de una manera clara habla de la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. No vimos elementos de desmarque, vimos intentos, digamos, de suavizar la conversación, de evitar aumentar la polarización que al terminar el gobierno López Obrador llegó al máximo, pero aquí la pregunta es si finalmente este tipo de proyecto, en términos de lo que pasa en Petróleos Mexicanos, de lo que pasa en la Comisión Federal de Electricidad, del nearshoring, que hablaron abiertamente de que Luis Miguel se podía aumentar y que hay relaciones. Para eso hay que tener electricidad, hay que tener muchas condiciones, el tema seguridad por supuesto, para poder garantizar que esto suceda. Hasta dónde la continuidad y hasta dónde la necesidad, si no de una ruptura, sí de una diferenciación sustancial frente a lo ocurrido en los últimos 5 años, Luis Miguel. La propia realidad impondrá ajustes, yo diría no menores. Me parece que simbólicamente es muy relevante que toma posesión en un momento en que Acapulco vive una crisis relacionada con cambio climático. Quiero decir, el huracán John se puede entender de muchas formas, pero es importante encuadrarlo en medio de una crisis importante que vive el mundo con cambio climático. Lo menciono porque tendremos lo que la presidenta tiene en la cabeza, su equipo quiere implementar, pero también tendremos lo que la realidad impone como contingencias que en algunos casos son muy relevantes. Creo que vemos en el mensaje continuidad en algunos temas, yo diría profundización. A mí me gustó, por ejemplo, el tema de lo laboral, en términos de, a pesar de que se habla de que el sexenio que acaba de terminar fue muy bueno en lo laboral por el mínimo, hay muchas asignaturas pendientes cuando nos comparamos con América Latina respecto a condiciones de trabajo, salarios, reglamentación. La primera ley que se aprueba esta semana es la ley Silla, que solo para ponerlo en perspectiva, es una ley que se pone por primera vez en 1920 en la mesa. ¿Y qué era? Que es fundamentalmente la gente que tiene que trabajar de pie, jornadas muy largas, tiene el derecho a que el patrón le coloque un sillón, una silla y le dé permiso para usarla. O sea, lo que quiero decir es, el mensaje del 1 de octubre es relevante, pero tengo la impresión que de manera obligada veremos en algunos casos ajustes, no por el lado de la ruptura política, sino de diálogo con una realidad
que va a ser más complicada que la que enfrentó López Obrador en el El 18. secretario de Hacienda va a recibir un bombón, dicen por ahí, que tendrá que, no me refiero a bombones de comer, sino a bomba grandota, que tendrá que desactivar en los próximos 3 meses. Se lo está mandando él mismo, pero no hay ningún problema. O sea, en ese sentido, ¿Cómo le hace? el bombazo no está fácil. La verdad de las cosas es que de todo lo prometido en materia de gasto, que es lo tradicional, no solamente en el caso de México, sino todos los presidentes prometen una serie de cosas vinculadas con un mayor gasto. Tiene que ser financiable. En el caso de México específicamente, todos los nuevos programas sociales, en el contexto en donde te está vigilando el mundo entero de que tu déficit tiene que ser viable para el año que entra, para el 2025, pues tienes que salir con un plan en noviembre de ley de ingresos y el programa de egresos de la Federación creíble. Nadie va a creer que vas a salir con un déficit fiscal de 1,5 o 2% del PIB. Eso no va a suceder. Tiene que ser algo en el rango de 4, 4,5%, y aún así un endeudamiento de esa naturaleza va a ser insuficiente. ¿Por qué? Porque no has metido ningún nuevo impuesto. Está difícil sacarle raja exprimiendo más a los ya tradicionales pagadores de impuestos en el país. Y además de todo vas a crecer menos. Si la economía se está desacelerando y con un crecimiento menor tienes menos IVA y menos ISR. En ese contexto, ¿qué vas a hacer con la parte del gasto? No está fácil. Sí, es la verdad un paquetote en materia fiscal, y lo único que no puedes permitirte en ese contexto es decirles, pues ni modo, vamos a tener otro año con un déficit fiscal cercano a 6% del PIB. Entonces sí, te pones en riesgo de que te quiten el grado de inversión y te paren en términos generales todo lo que llevas planeando, de decirle al sector privado, no se preocupen, todo va a estar perfectamente bien. Híjole, entrar con una parte fiscal realmente o demoledoramente no creíble puede ser muy peligroso para el secretario de Hacienda, pero también para la presidenta, ¿eh? La gran pregunta, señor, lo que dice Ernesto, es si es compatible darle continuidad a una agenda de programas sociales, darle espacio a una serie de compromisos que salieron en campaña de nuevas obras de infraestructura y al mismo tiempo hacer viable el presupuesto en términos de reducción del déficit. Es imposible. Creo que hay, para ponerlo de manera muy simple, una solución es subir impuestos, otra solución es contratar créditos, y hay una tercera que es tener un tipo de reglas del juego que hagan interesante para el capital privado algunos de los proyectos que son emblemáticas para la presidenta. Ahí, perdón, te interrumpo, Luis Miguel, tiene que ver la otra variable que es el tema seguridad. Y confianza. Y confianza. Confianza fundamentalmente también por el tema, dos temas importantes. Pemex, por un lado, si le van a seguir metiendo dinero así y hasta dónde se le puede. No hay. No hay. No hay. Y Comisión Federal de Electricidad en términos de la posibilidad de inversión de privados, que dicen que no. Pero a mí me parece que en este momento, en condiciones, digamos, de una renovación propia de un poder como el Ejecutivo, con una enorme cantidad, perdón, la reiteración de poder, como tiene ahora la presidenta, podrían darse cambios en ese sentido, si es que la racionalidad económica entra en su planteamiento, o, pues en el otro caso, como sucedió con López Obrador, pues el problema, la prioridad era lo político y los grandes proyectos como Tren Maya, refinería, etcétera, etcétera, que simplemente ahora siguen costando y no devuelven absolutamente nada de la inversión. No, yo creo que la presidenta fue muy clara en sus mensajes en el sector energético. No queremos una producción de más de 1.8 millones de barriles diarios, porque ecológicamente le estamos dando en la torre al país. 1.8 millones es perfectamente factible si el sector privado, eso está diciendo implícitamente, claro, le entra. Porque no llegaste a esto. Porque no llegaste a los 1.8, pero el sector privado sí le puede meter 300,000, 400,000 barriles diarios sin problema, dejando las cosas como están, sin cambiarle absolutamente ni una coma a la ley vigente. Lo que sí dijo también implícitamente es que la energía limpia en este país tiene que crecer, y ahí se refirió a porcentajes, 52, 48, 52% del sector público, la CFE, que tú puedes aumentarlo un poquito,
y darle chance al sector privado de que siga participando, eso sí, con puras energías renovables, buenas. El mensaje es muy bueno para el sector privado en términos generales, siempre y cuando se cumplan los otros dos mensajes importantísimos que dio. Sí se va a salvaguardar, como lo dijo textualmente, el Estado de Derecho no, o sea, la parte judicial no se preocupen, que yo me encargo de que funcione bien. Esos son mensajes que dijo la presidenta, veremos, porque no creo que estén totalmente satisfechos los inversionistas nada más con la palabra. Quieren ver las acciones Y específicas. símbolos, pero un nivel interesante es el del saludo a Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte. Me parece importante, con un López Obrador que se le quedaba viendo como diciendo, ¿y a esta por qué la saludas? Me parece que, bueno, otra vez, se habla de simbología, se habla de intentar evitar que esto se convierta, esta lucha entre poder legislativo, pero en ejecutivo y judicial, en una guerra en donde nadie gana. Estaba tan deteriorada la relación que nos parece gran cosa que se saluden. Así o sea, es. lo que quiero decir es, pónganlo en perspectiva y vamos a en vida familiar. Es como yo no saludo a mi yerno o no le hablo a mi hermano y porque lo saludé ya es gran cosa. O sea, me parece que es uno de los mensajes más importantes del 1 de octubre fue ese, pero insisto, nos remite al pasado inmediato, los últimos 3 meses, nos parece gran cosa por el nivel de deterioro. Quiero ir a los datos que da el sector eléctrico. Uno de los mensajes que para mí es más esperanzador es, Claudia Sheinbaum pone una meta de energía eléctrica producida a partir de renovables en 45%. Más o menos para que nos hagamos una idea, en 2021 era 27%, cerramos el sexenio con 24%. Lo que significa es revertir la tendencia de los últimos años, pero sobre todo tomar en serio compromisos internacionales que México ha asumido y al mismo tiempo responder a algunas de las preguntas que hacen inversionistas que buscan traer el nearshoring para acá. Es cómo me vas a garantizar energía limpia, porque yo tengo compromisos con mi board, tengo compromisos con mis accionistas, o simplemente no puedo invertir en un país que no me garantice energía limpia. Para llegar al 45% de energía a partir de renovables, necesitaremos entre 20 y 30 mil millones de dólares de inversión en el sector eléctrico. ¿Quién los pone? ¿Quién los pone y quién le Implícitamente el sector privado. Y no tienes por otro lado, no tienes forma de hacerlo. Ahora sí que la realidad terminará imponiéndose sobre un modelo que supone puede ser viable y simple y sencillamente no lo es. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes qué economía precisamente le deja López Obrador a Claudia Sheinbaum y a partir de ello cómo podrían reestructurarse las cosas. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues el gobierno de López Obrador dejó un crecimiento acumulado del Producto Interno Bruto de 4,94% durante todo el sexenio. O sea, un crecimiento promedio anual del 0,81, uno de los más bajos de las últimas décadas. El consumo privado durante el gobierno obradorista fue de 6,6%, el menor también desde el año 2000. Un dato positivo fue la disminución de la tasa de desempleo, con lo que aquí se maneja, y la informalidad. Sin embargo, esta última es alta, se ubica en 54%. A esto hay que sumarle un salario mínimo que aumenta significativamente 182% y que tuvo un efecto en la disminución del rango de pobreza laboral. Se crearon 1.931.000 empleos, pero fueron menos que en los dos gobiernos inmediatos anteriores. Crecimientos, digamos, modestos, en algunos casos pues no crecimientos, que hablan de un problema claro. Gasto hubo por transferencias. ¿Sí? Lo que no hubo es inversión. Y cuando no tienes inversión, pues no tienes crecimiento. Esa es, digamos, la dicotomía fundamental de lo que yo veo en materia de crecimiento. Es, si quitas el año 2000 del análisis, tuviste un muy mal 2019. La inversión privada simplemente disminuyó
20% por abajo de su nivel históricamente bajo, y tuviste un muy mal último año, 2024. Los otros 2 años, el 2021, 2022 y 2023, 3 años, la verdad es que la economía mexicana creció relativamente bien, no por una mayor inversión privada, sino por una inversión pública que literalmente bañó de dineros fundamentalmente al sur-sureste del país. ¿Cuál fue el sostén entonces? Fue el consumo privado. El consumo privado que también te cayó brutalmente durante la pandemia, pero que dado la evolución de sus predecesores, los predecesores del consumo, que es el empleo, el salario y las remesas, pues literalmente creció y fue el sostén de la economía mexicana durante un buen rato. El problema de fondo es qué tan sostenible es precisamente un consumo privado hacia adelante, y me refiero fundamentalmente aquí al año que entra, que es como lo recibe la presidenta, con una economía estadounidense que se está desacelerando y que nos pega por el lado de nuestras exportaciones, en términos generales con una inflación que está controlada, pero donde el sector privado ya no está generando tanto empleo, porque simplemente ya no le da para mantener los niveles de productividad, y remesas que efectivamente se están empezando a desacelerar. No va a estar fácil mantener un consumo, ya lo estamos viendo en este cierre de 2024 con pues, consumo privado que hasta se está contrayendo de acuerdo con las últimas cifras del ANTAD. Yo te diría, estoy de acuerdo con este resumen que se hace de principio, un Producto Interno Bruto que crece pues, prácticamente menos de la mitad que el promedio de lo que creció durante los últimos 25 años, 0.81%, contra 2.5% el promedio por año de lo que teníamos anteriores, en donde también hubo crisis y crisis significativas. A final de cuentas, la capacidad de crecimiento de la economía está fundamentada en la inversión, y el 90% de la inversión en este país es privado. Si no tienes esa capacidad de generar atractividad para nuevos desarrollos, para infraestructura, para crecimiento, simplemente la otra inversión no va a llegar o va a llegar a cuentagotas. Ni siquiera en términos de la inversión extranjera directa, la nueva inversión extranjera directa simplemente se ausentó en el último año de la administración, no hubo durante el primer año de la administración, y en medio tuviste la gran crisis que es la pandemia. Cuando escuchaba y dar un recuento de algunos de los datos, yo diría, es un sexenio muy complicado de sintetizar en lo económico. Yo diría crecimiento peor que mediocre, donde sale sobresaliente es redistribución, que era una asignatura pendiente de la economía mexicana. Evidentemente tiene que ver con transferencias, pero también con mejora de salarios. Tenemos no solo el salario mínimo, sino el salario promedio en el IMSS, de manera muy tiene que ver con el fin de las formas más depredadoras del outsourcing, y por supuesto tiene que ver con mejoras en productividad, sobre todo en sectores exportadores. Entonces yo diría, ¿por qué crecimos tan poco? Cuenta la pandemia, pero también pesa mucho los cambios de reglas del juego. Yo diría, cuando vemos las cifras de inversión extranjera, que fueron buenas, cuando digo buenas estamos en este momento en niveles de inversión que son el triple del que teníamos en el sexenio de Calderón, por ejemplo. Pero el gran ausente es sector energético. Ahí no hay. No hay inversión extranjera en sector energético, no hay inversión digna o que esté a la altura del tamaño de la economía, a la altura de las necesidades. Luego tenemos fenómenos que desde el gobierno se cantaron como positivos, pero que en realidad son focos rojos: el incremento de las remesas. Pasar de 30,000 millones a 60,000 millones anuales, más allá de que digamos ahí están los héroes anónimos, todo, lo que nos está diciendo es una buena parte de la población mexicana está en Estados Unidos buscando oportunidades que la economía mexicana no está generando. El balance para mí termina con
tenemos un sector público que tuvo 5 años relativamente bien ordenado. Cuando digo ordenado es gastó en proporción a lo que ingresó, y tenemos un 6º año que es la pesadilla de cualquier contador. Claro, porque era por supuesto año electoral. Y además, a ver, hay que entrarle al detalle, hay que recordar que se tomó el dinero específicamente para, transferencias directas que por supuesto que te aumentan consumo o te redistribuyen ingreso porque la gente recibe más dinero, pero no puede ser un mecanismo permanente. No. No aguanta, no hay forma que alcance el dinero para eso. 1. Y 2, el problema de los salarios contractuales, el problema de un aumento en el salario mínimo que gana muy poca gente en el país, pero que era importante conmutar un referente y que bueno, ahora ya se desindexó, etcétera, es que los salarios contractuales están llegando ya a los límites de lo que pueden de alguna manera funcionar para poder seguir invirtiendo, para poder seguir generando riqueza. Y entonces, pues estás hablando, es cierto, de una visión cortoplacista que funcionó en lo político, que no desequilibró hasta el último año a la economía, pero que finalmente mete en un problema serio la viabilidad, la sostenibilidad. O sea, que de aquí al futuro esto pueda seguir funcionando. No hay manera de que el modelo como estaba armado, cuando obviamente logran sacar recursos de todos lados, pero llegas a un punto en donde esos recursos ya no existen. Mercado laboral para mí es una de las cosas más interesantes para observar en esta o en cualquier economía. Tú decías, no es sostenible los salarios contractuales, pero tampoco era sostenible salarios muy bajos de cara a nuestros socios comerciales. Claro. No es casualidad que llevemos, creo que 30 controversias laborales en el contexto del TEMEC en los últimos 3 años, que es cuando entraron en vigor. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, en salarios contractuales? Es la productividad durante un tiempo crecía sin que los salarios mejoraran. Ahora ya hay una especie de puesta al día. El gran reto de la economía mexicana, o mejor dicho, uno de los grandes retos es pasar de ser competitiva con bajos salarios a ser competitivo con alta productividad y mejores salarios. ¿Cómo le haremos? Yo creo que es uno de tantos retos del próximo sexenio, mejor dicho, del sexenio que empieza, porque además está en el contexto de la revisión del TEMEC. El TEMEC, la revisión va a tener en cuenta Estado de Derecho, protección de inversiones, pero también qué también hemos hecho la tarea en lo laboral. Es un tema que en particular les preocupa a los demócratas. Ahora, es cierto, nada más que hay que recordar que esa es la parte del sector laboral exportador. La otra parte, la del sector... La economía informal. Economía informal, que es la mayoría, sur-sureste, etcétera. Y uno sigues hablando, y economías de la región sur-sureste, que más allá del propio, las propias transferencias, no modifican la calidad de vida. Porque además, y hay que decirlo, hay un problema que es el gran desafío, me parece, de esta administración, de reconstruir al sector salud y de reconstruir el sector educativo como algo que pueda realmente ser útil a la propia sociedad en términos de su vida cotidiana. Y va a ser un desafío doble, porque no nada más es la voluntad de hacerlo, sino el dinero y los recursos que se requieren para eso. Porque una parte importantísima del financiamiento de todos estos programas sociales también fue una redistribución del gasto, sacarlo de salud para dárselo directamente en transferencias a la población, sacarlo del sector educativo y dárselo, sacar todos los fideicomisos que hubo para dárselos directamente, inclusive sacarlo de fondos preestablecidos como el Fondo de Desastres Naturales, que hoy por hoy lo hemos visto una y otra vez, pues fuera de control en Acapulco, 2 veces seguiditas, pero en muchos otros lados con las sequías, con pues, la falta de recursos específicos en el sector agropecuario para hacerle frente a este tipo de problemática. El problema, sí, estoy de acuerdo, es la sostenibilidad, porque ya no va a haber fideicomisos, ya no los hay, ya no puedes exprimir más a un sector salud y a un sector educativo que te representaba una cantidad de dinero importantísimo. Viene la segunda parte, que es cómo restituyes eso con un elemento adicional, que es el dinero que necesitan las Fuerzas Armadas y la seguridad en general en este país
para llegarle por lo menos al 3% del Producto Interno Bruto. Muy complicado el panorama. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema pues, del propio sistema judicial que ha cambiado, ya aprobado constitucionalmente este cambio y cómo se va a instrumentar, algo que creo nadie sabe bien a bien cómo va a suceder esto. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Desde la aprobación de la reforma al Poder Judicial se han presentado diversas denuncias para intentar detener el proceso extraordinario para la elección de jueces, ministros y magistrados. Apenas ayer, miércoles, la juez Grisel Rodríguez de Yucatán concedió una segunda suspensión que ordena al INE frenar el proceso electoral. En consecuencia, el Senado de la República no deberá, eso dicen, emitir la convocatoria para la integración de la lista de los candidatos a jueces o magistrados, entre otras medidas. El pasado 23 de septiembre, el INE ya dio el banderazo de salida a este proceso electoral extraordinario, porque como no hay leyes secundarias, esto va directito, el INE tiene que armar este proceso electoral. Y los amparos que se han venido generando, así como las manifestaciones de los trabajadores del sector judicial, lo que vienen a decir es que habrá que establecer, ya está aprobado, ya forma parte de la Constitución. Ahora el problema es cómo instrumentas, cómo desmontas toda una estructura legal mala, buena, regular, que funcionaba en algunas partes y otras no. ¿Cómo le quitas todo y la reconstruyes, Luis Miguel, a partir de esta idea de una elección directa de jueces, ministros y magistrados? Me parece que en una de esas la presidenta dice: aguántenme, ahí está en la Constitución, pero esto ahora sí que no es enchilame otra, sino que se me puede convertir o se puede convertir para todo el país en un problema dificilísimo de instrumentar y de pérdida de confianza por parte no solo de inversionistas, sino incluso del público en general, que pueda verse sometido a un esquema de poder judicial pues, sobre el cual no existe ningún control. En septiembre era tan intensa la cantidad de adrenalina que había en el Congreso que todos los que eran argumentos se desecharon. Me refiero a argumentos de decir, oigan, ya tienen pensado cómo se hará esto, cómo se hará aquello. La solución que dieron fue, espérense a las leyes secundarias, que es incluso el argumento que escuchamos tanto de la presidenta como de alguno de los miembros del gabinete. El problema es que no solo son las leyes secundarias, es literalmente estamos reparando un avión en vuelo. Mencionas tú inversionistas internacionales, pero también estamos hablando de juicios, por ejemplo, divorcios, herencias. Hay un montón de cosas de vida cotidiana que evidentemente nadie estaba satisfecho con cómo funcionaba antes. El problema es que estamos entrando en una fase donde ni lo que funcionaba con palillos y alambritos va a poder funcionar. No es solo el tema de la elección de jueces, ministros, magistrados, está la integración de los nuevos órganos disciplinarios, cómo hacer que no solo sea una disciplina partidaria o a la línea oficial, sino que la disciplina efectivamente ataje algunas de las cosas que son promesas de la reforma judicial, como corrupción. O sea, ¿cómo haces para que efectivamente tengas un sistema que reduzca drásticamente la corrupción? Y apareció en una declaración, creo que era de Ricardo Monreal, decía, por cierto, también vienen reformas a fiscalías y ministerios públicos, que era una de las críticas sensatas. Es decir, ¿quieres cambiar el Poder Judicial cuando algunos de los problemas están en fiscalías y ministerios públicos? Hay muchísimas cosas por decidir. Yo insisto, septiembre fue tan intenso que no hubo tiempo para hacer preguntas puntuales de cómo se iban a resolver. De aquí en adelante solo cuentan esas preguntas y sobre todo las respuestas. Te faltó las fiscales, que son como el 70%, o sea, olvídate de los divorcios y de las herencias. Y
la parte fiscal, que es como el 70% de los juicios que tienen pendientes los jueces, es una barbaridad. No lo puedes posponer de aquí a ver a cuándo haya elecciones. Y sobre todo por la crisis de ingresos públicos, pero que te interrumpa. Claro, es correcto. Y con la novedad de que pues, necesitas dinero, pues el INE también necesita dinero adicional precisamente para organizar una elección de este tamaño. Son 5,000 y tantos puestos lo que hay que organizar de aquí a mayo del año que entra. Me parece que, olvídate, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que tienes el dinero, no tienes la gente para organizar una elección de este tamaño, ni la infraestructura para hacerlo. Y yo creo que la Cámara de Diputados y de Senadores va a decir, yo ya lo aprobé, ahí arréglate tú, a ver cómo lo organizas, compadre. Sí. Y eso sí me parece de un nivel de irresponsabilidad tremendo frente a lo que se viene hacia adelante en un sistema judicial que con toda la cantidad de problemas que había que corregir, funcionaba de una u otra manera. Hoy ni siquiera está garantizado que funcione de esa manera. De hecho, digamos, gran parte de la oposición a todas las últimas reformas lanzadas durante el último mes por el expresidente López Obrador venían de Estados Unidos, Canadá y otros lugares que decían, es que no hagan eso porque no vamos a tener ni idea de cómo se van a procesar los distintos arbitrajes, digamos así. O sea, no hay una línea. Ahora, cuando tú lo llevas al terreno electoral, suponer que esto no tiene que ver con la estructura de partidos, pues es verdaderamente absurdo. O sea, estás llamando a una elección en donde directamente los partidos políticos tendrán el interés, y en este caso, obviamente, el grupo gobernante Morena PT Verde, pues tiene una cantidad importante, digamos, de municiones con las cuales, pues, llevar al control de todo el aparato judicial. Suponer que una elección vía voto popular te convierte directamente o crea un sistema judicial independiente y no ligado a grupos de poder político y económico. Incorruptible. Es incorruptible, es algo que no se sostiene. Un tema, un grupo de temas que de alguna manera nos daba un barómetro de la insatisfacción con el Poder Judicial previo, era, por ejemplo, narcotraficantes dejados en libertad. Claro. Por ejemplo, despojos, en algunos casos a comunidades o en otros casos a grupos vulnerables. La presidenta dice en su toma de posición, yo garantizo que el peor escenario, no lo dice con las palabras, pero que todo lo que ustedes están temiendo no va a ocurrir. Para garantizarle va a tener que dedicar una cantidad enorme de tiempo de su agenda a encarrilar la batalla por el Poder Judicial, me refiero a batalla política, administrativa. Entonces yo diría, probablemente uno de los temas interesantes, hemos hablado de recursos públicos escasos en términos de ingresos, gasto, dinero, pero también un recurso muy escaso el primer año va a ser el tiempo de la presidenta para atender los temas que ella ha definido como prioridad. ¿Cuánto tiempo le va a dedicar la presidenta y su equipo al Poder Judicial? ¿Qué tanto podremos ver que estos matices que se esperan en las leyes secundarias y en la implementación se cumplen? Pero sobre todo, ¿qué tanto podremos garantizar que juicios que duelen mucho a la gente, casos emblemáticos, salgan mejor que como salían hace 3 años? A ver, vuelves al tema de las fiscalías. Acuérdense que una gran cantidad de casos que son manejados o fueron manejados bajo el tema de corrupción, ¿cómo se hacía? O sea, más allá de el que fallen en favor de uno u otro, era la fiscalía, el Ministerio Público, no armando correctamente el expediente. Y ese es uno de los elementos que está ahí presente. Tú no armas bien el expediente. Independientemente de que el juez sea electo o no. No importa, simplemente pues no lo hagas. Ahora, viene el otro lado. O sea, ¿quién determina que está bien armado el expediente o mal armado? Tienes que mantener directamente un equipo de profesionales que puedan sostener este tipo de argumentación, porque si no, por la vía de lo procesal, simple y sencillamente desbaratas todas y cada una
de las propias, los propios casos. Es lo que se quejaban todos los expresidentes, que era imposible avanzar porque se amparaban y se amparaban. Bueno, si tú quieres generar un sistema ágil de justicia, necesitas tener profesionales y una, por supuesto, limitación de hasta dónde pueden llegar, ¿no? Me preocupa un gremio, y a lo mejor lo podemos discutir en algún programa hacia adelante, que son los notarios, porque es como tu último resquicio de decir, pues yo tengo aquí está mis escrituras notariadas. Si también le van a entrar a los notarios y también ahora se van a elegir, o no sé cómo le vayan a hacer, pero también es algo que traen entre ceja y ceja, puede ser muy problemático hacia adelante. Dice Ernesto que le preocupa un gremio, a mí me preocupa justicia militar. ¿También? En todo esto, otro gremio. ¿qué va a pasar con...? Exactamente. Insisto, en algunos casos son hechos visibles que generan expectativas entre la población. Otro día lo platicamos. Ernesto Cervera, Luis Miguel González, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche por el 11 Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.